Supera los tabús, tus miedos, tus limitaciones. Supera a tu ex o ese crush fallido. Supera todo lo que no te suma. Yo soy Eva Latapí y te invito semana a semana a hablar de eso que quieres saber, pero no te atreves a preguntar. Supéralo, por favor. Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Hoy les tengo preparado un episodio muy importante para mí, muy personal, algo que estoy atravesando actualmente y de lo que me gustaría hablar así en crudo. Sé que muchas veces les he dicho que se recomienda hablar desde la cicatriz y no desde la herida, pero hoy sentí pertinente poder hablar de lo que estoy atravesando, de cómo ha sido y poder tomarme un momento para honrar a la persona que me inspira en este episodio. Y bueno, probablemente en algún punto se me quiebre la voz, pero es algo de lo que quiero hablar porque la culpa en el duelo es una emoción que interesantemente se me había olvidado lo importante que es hasta que me topé nuevamente con ella en un nuevo duelo. Y hace unos días falleció mi amiga Gaby, que ella estuvo en este podcast hace casi 2 años. Hace 1 año y medio estuvo en este podcast hablando sobre el cáncer de mama y su situación. Ella quería hacer conciencia de cómo tan joven había sido diagnosticada con cáncer de mama. Después de mucho tiempo de tratamiento, estuvo bien un tiempo y después a finales del año pasado, principios de nuevamente comenzó a tener problemas y bueno, fue muy doloroso para ella, fue un periodo muy doloroso y claro también para toda su familia, y estuvo en mucho dolor y hace 3 días ella falleció. Ha sido muy fuerte, la verdad, se los confieso. También ella este año, hace unos meses, me pidió si pudiéramos hablar sobre el miedo a morir, y fue por eso que Camilo Rusi estuvo aquí en este podcast y ha recibido muchísimos mensajes de ese episodio, de cómo ha ayudado a tanta gente a hablar sobre el miedo a morir, y espero que haya ayudado a Gaby. Así que si a ti te ha servido ese episodio, pues nada más agradecerle a Gaby y a Camilo que lo hicieron posible y bueno, hoy por hoy ha servido a muchísima gente, al igual que el tema del cáncer de mama, que se los voy a dejar todos de todos modos mencionados en la descripción para que los puedan escuchar si no los han escuchado. Pero bueno, me pasó, les quiero platicar la experiencia y cómo ha sido el tema de la culpa y cómo es tan canija, diríamos en México, porque Jess, que es la hermana de Gaby, que juntas tenemos un proyecto, junto con Gaby también, que es la Dildería, pues me estuvo avisando el viernes, me estuvo platicando que Gaby estaba muy mal, que estaba todo como que esto en cuestiones de horas, ¿no? Desde el primer mensaje, el segundo, que Gaby estaba muy mal, que le estaba pasando muy mal. Y yo esa mañana estaba con una de mis mejores amigas, que es Isabela, que también ha estado en este podcast, y ella es terapeuta y me parecía una excelente terapeuta. Entonces me iba avisando pues de la salud de Gaby hasta que me avisó que Gaby falleció. Lo tengo tan fresco y por eso lo quiero hablar, porque en el momento en el que pues Gaby se estaba sintiendo muy mal, inclusive pues yo estoy en Cancún, ella es en la Ciudad de México, yo tenía la esperanza de poder, no sé, tomar un vuelo, verla, despedirme, sabiendo que a lo mejor pues le quedaba poco tiempo. Nunca me imaginé que era cuestión de horas, la verdad. Y entonces
cuando me enteré que falleció, digamos que casi por la puerta entró la culpa. Y de eso quiero hablar hoy. Porque estos últimos días he estado analizando, he estado pensando, he estado reflexionando en este tema, he estado leyendo muchísimo sobre este tema y probablemente a ti te ha pasado. A pesar de ser tanatóloga, a pesar de hablar abiertamente de la muerte y sentir que con Gaby pude tener estas conversaciones, que Gaby abiertamente me hizo saber que estaba procesando el duelo con la muerte y por eso me pedía este episodio que hice con Camilo Rusi y yo quise darle la apertura para que ella pudiera expresar estos miedos sin tener una respuesta, algún tipo de invalidación, que no lo hacemos en mala onda, que no lo hacemos desde un mal lugar, pero cuando alguien nos habla de su miedo a morir, inmediatamente decimos como no, todo va a estar bien, no te preocupes, vas a estar bien. Y yo quería que Gaby tuviera conmigo ese lugar donde pudiera expresar estos miedos, sabiendo que iban a ser escuchados y validados, no siendo mejor que ninguna otra persona que la escuchara, sino sabiendo que esos miedos existen y que la muerte es inevitable. Y que cuando estamos con un diagnóstico terminal, como fue el cáncer de Gaby, pues naturalmente esos miedos van a aparecer. Y bueno, intenté hacer todo de una forma muy consciente, estando con Gaby, intentándola apoyar de la mejor manera. Hablé con ella semanas antes, inclusive unas semanas antes de que falleciera. Yo corrí el maratón de París y ella pues ya le había platicado lo importante que era para mí y me mandó mensaje para mi maratón. Un día antes de mi maratón me mandó un mensaje y esa fue la última vez que hablé con ella. Y entonces la culpa es muy interesante porque viene a la cabeza qué pude haber hecho diferente, qué hice mal, qué me faltó. Y la culpa en este caso para mí con Gaby, pues me revoloteaba la cabeza como que pude haber hecho algo más. O sea, pude haber hecho algo más por ella. A lo mejor el día que me escribió mi maratón le pude haber preguntado cómo estaba y solamente me centré en darle las gracias y en decirle que era muy importante para mí su mensaje. ¿Cómo estaba? Pensar que le quedaba menos de un mes de vida. Y por supuesto que yo no lo sabía. La semana que Gaby falleció estuve pensando tanto en ella y no la escribí. Y entonces empieza la culpa. Y algo que he aprendido en esta experiencia, interesantemente, a pesar de que he tenido otros duelos y también me he conectado con la culpa, o he trabajado con otras personas que han atravesado duelos y se conectan con la culpa, es que el duelo y la culpa en la gran mayoría de las veces vienen de la mano. Ya sea porque la pérdida es por un ser querido, por muerte, o también puede ser por una ruptura, que también recuerdo que cuando terminé con mi última pareja, que de quien les he platicado, pues la culpa eran cosas muy tontas, como que pude haber hecho diferente. Y algo tan tonto se me venía a la cabeza como haber celebrado un cumpleaños que él quería que fuera especial y yo la verdad no supe nunca, pero la verdad en ese momento no sabía, ¿me explico? O como no sabía que a Gaby le quedaba una semana de vida y no mandé ese mensaje porque pues entre otras cosas me distraje, estaba regresando de viaje por 1000 cosas, pensando siempre que tendría tiempo. Pero otras veces lo hice. Pero no, me enfoqué en esa última semana que no mandé el mensaje. Y esto es la culpa. Y la diferencia entre culpa y vergüenza, alguna vez la leí, lo he estado intentando buscar y no lo he encontrado, es que la culpa es con uno o con una misma. Realmente no tiene que ver con las otras personas, a diferencia de la vergüenza. La vergüenza sí tiene que ver con las otras personas. Es, digamos, quedar mal ante las demás personas. Y la culpa es con uno mismo o con una misma. Y bueno, estando con Isabela, algo que yo agradezco inmensamente es haber estado con ella, porque en el momento en el que me enteré que Gaby había fallecido,
pues le hice saber cómo me sentía y todas estas culpas y todas estas ideas que tenía en la cabeza. Y ella me escuchó y me dijo que sí, que el duelo venía con culpa. Y me habló de una autora que hablaba de esto, que no recuerdo el nombre en verdad. Y me hizo sentir escuchada y validada. Y eso me sirvió. Porque hoy que compartí en redes sociales cómo me he sentido y las ideas que he tenido sobre la culpa, recibí mensajes con la mejor intención y desde muchísimo cariño que decían: no sientas culpa, no te sientas así, no deberías de sentirte así, tú hiciste todo lo que podías, tú hiciste, y sin contar muchos de los detalles que estoy contando ahora. Y parte de mí se enojaba cuando yo escuchaba estos mensajes, como: no me digas que no sienta culpa, no sabes lo que yo estoy sintiendo, no sabes cómo fue nuestra relación, no tienes ni idea de qué está pasando. Pero la intención siempre es la buena, siempre es una buena intención, o la mayoría de las veces, porque nos incomoda cómo se siente la otra persona, porque creemos que la culpa es esto en lo que podemos opinar para quitarla, pero la culpa es una emoción, y como cualquier emoción viene y hay que validarla y dejarla ir. La validación es importante, porque no hay nada que podamos hacer para cambiar cómo se siente alguien más. Nada. No le puedes quitar la tristeza a alguien, no le puedes quitar la frustración a alguien, no le puedes quitar la vergüenza a alguien y no le puedes quitar la culpa. Así que tal vez si tú has sentido culpa por algún tipo de pérdida y alguien más te ha dicho que no te sientas así, probablemente te has conectado con el enojo como me pasó a mí. Y esto viene del querer, el sentir que te están diciendo cómo sentirte. Tienes esa sensación. Tienes la sensación de que alguien más que ni siquiera está en tus zapatos, ni siquiera entiende la situación, te está diciendo cómo debes de sentirte. Y pues a nadie nos gusta eso, ¿verdad? Aparte de que nos sirve, porque nos sentimos que nos están entendiendo. Pero ¿por qué sentimos culpa? ¿Por qué con el duelo viene la culpa? Y pueden ser 3 opciones. Puede ser que porque hicimos algo mal, algo grave. Puede ser que en un accidente tuvimos cierta responsabilidad en ese accidente. Es probable. También puede ser que dijimos algo grave, le hicimos daño a la persona y sentimos culpa. Puede ser que a lo mejor después de una discusión pasó algo, perdimos a la persona o tal vez estábamos centradas o centrados en una banalidad y la otra persona se fue, falleció y sentimos que pues realmente hicimos algo mal o tuvimos cierta responsabilidad, como decía. También puede ser otra, es que tenemos la sensación de que hicimos algo mal, como tal vez en mi caso. ¿Por qué no mandé ese mensaje? ¿Por qué no le pregunté cómo estaba cuando ella me escribió por última vez? ¿Y por qué? ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Cómo pude haberla ayudado? ¿Cómo pude haberla apoyado? Y por último, es para reordenar. La culpa nos sirve para reacomodar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y hace un momento, cuando les decía que la culpa es una emoción, no podemos simplemente eliminarla o eliminarla de alguien más diciéndole que no sientas culpa y ya está. Y también es importante trabajarlo para no quedarnos estancados o estancadas ahí, pero permitirnos sentirla, porque es una emoción y las emociones cumplen una función. Y yo sí creo firmemente que algo vienen a enseñarnos. De ahí hay mucho aprendizaje. Justo ahora que estaba estudiando para este episodio, estaba leyendo mucho sobre la culpa y terminé en el blog de una mamá que habla de
como mientras ella dormía llegó su hija de 3 años y la hija de 3 años la mamá le dijo, no, regresa a dormir. La niña de 3 años se puso a jugar, se subió a un mueble, que no era un mueble muy grande porque hasta ponen la foto, y el mueble le cayó encima, nadie lo escuchó, y cuando la mamá llegó, pues la hija ya había muerto. Y habla de la culpa y de todo el aprendizaje que ha tenido desde ese instante, que tiene muchos años, pero habla de cómo ella vive con la culpa, pero no la paraliza, y cómo a través de eso ha podido crecer y ayudar a más personas. Entonces se me hizo interesante este abordaje de la culpa. Y por lo que hoy me gustaría hablarles de algunos tips, algunos puntos a reflexionar. Si tú estás sintiendo culpa, si a lo mejor después de una pérdida, y no necesariamente tiene que ser de una muerte, tal vez de la pérdida de una ruptura o la pérdida de algo importante para ti, ni siquiera tiene que ser relacional, y estás atravesando un duelo y sientes culpa. Puede ser inclusive si estás atravesando el duelo de tu salud. Puede ser que a lo mejor con alguna enfermedad y te da culpa de las decisiones que pudiste haber tomado, que hiciste, que no hiciste, que no sabías, que pudiste haber sabido. El duelo es, y lo he dicho en otros episodios, el duelo es el darte cuenta la muerte de un sueño, que te hubiera gustado que pasara algo y no pasó, que te hubiera gustado, a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, seguir con la amistad de Gaby, crecer juntas el proyecto, verla más seguido. Tenemos otras ideas, no sé, me quedo con eso. Verla sana también, verla salir de esto victoriosa del cáncer, y no fue así. Entonces viene esta pérdida de esto que te hubiera gustado que pasara y no pasó. Llámese lo que se llame, por la muerte de un ser querido o por lo que sea. Lo que sea que a ti te lleva a sentir una pérdida, que a ti te lleva a atravesar un duelo. Así que primero que nada es reconocer que la culpa es parte del duelo. Y yo de verdad que aunque tenía esto de cierta forma como una idea que podía entender, hoy me queda más que claro que a pesar de que la muerte de Gaby tal vez era más, no sé, menos imprevista, porque venía con un diagnóstico de una enfermedad terminal fuerte, llevaba muchos meses pasándola muy mal, y ella me lo decía y lo escuchaba en las notas de voz que me mandaba en su voz. Y bueno, no fue una sorpresa por completo como hubiera sido un accidente. Y aún así siento que pude tener esta conexión con Gaby. Siento en verdad en el momento que hice todo lo que podía hacer, y aún así me conecto con la culpa. Aún así, en el momento en el que supe que Gaby había fallecido, entró la culpa. Entonces, no sé cómo sea tu historia, no sé qué tipo de culpa te resuena a ti en la cabeza, qué pudiste haber hecho, qué pudiste, pues, de qué manera pudiste haber prevenido lo que pasó, o cómo la persona se sintió, o cómo las cosas se quedaron. Y aceptar que tal vez sí tuviste responsabilidad en algo, probablemente, y tal vez no. Y aún así te conectas con la culpa. Después es considerar de qué es tu culpa. ¿Es racional? ¿Es irracional? ¿Hay algo que yo podría haber hecho para salvar a Gaby de este cáncer? ¿Algo que yo supiera? No, eso sería irracional. Algo racional, puede haberle mandado el mensaje. Tiene que ver con control. Considera de dónde viene tu culpa, qué tipo de culpa es. Algo más que te recomiendo, el tercer punto, es hablarlo con otras personas. Sé que muchas veces cuando hablamos de esta culpa, a la otra persona le genera ansiedad, a la otra persona le incomoda nuestra culpa, o la culpa que tenemos más bien,
o la emoción que sea que estamos pasando, tristeza, enojo, vergüenza, lo que sea. Puede ser que a la otra persona le incomoda, como a nosotros nos ha incomodado los sentimientos y emociones de alguien más y queremos cambiarlo. Y bueno, a pesar de que existen estas personas que te van a decir todas las cosas que te van a hacer enojar o que te vas a conectar con la tristeza o con, no sé, inclusive más culpa, aún así es importante hablarlo. Si no tienes con quién hablarlo porque no sientes que visibilizan cómo te sientes, que no sientes que te escuchan, no sientes que reconocen o simplemente cuando hablas sientes que la otra persona reacciona de una forma que te hace daño, entonces siempre puedes buscar un terapeuta, algún tanatólogo, alguna tanatóloga, inclusive también un grupo de apoyo para estos casos. Pero el chiste es sacarlo, hablarlo y saber que, bueno, las otras personas pueden tener la mejor intención del mundo y aún así nos puede hacer daño su comentario. Y está bien, no pasa nada. Es parte de. Y bueno, también examina los pensamientos de culpa. O sea, te invito a, como decía hace un momento, ver de dónde viene y también reconocerlos. ¿Qué tal lo detona? Al principio, como ahora, va a ser constante el pensamiento y puede ser que con el tiempo venga menos recurrente, con menos fuerza. También algo que es muy importante, que es un súper reto, pero no lo quiero dejar pasar, es el perdonarte a ti. El perdonarte por lo que pasó, el perdonarte por lo que no pasó, por lo que pudiste haber hecho diferente, por lo que te quedaste con ganas de hacer. Inclusive perdonarte por sentir esta culpa, por tener estas emociones. Y sé que suena como algo casi imposible, pero el perdonarte empieza con una decisión también. Y no es como le digo a las personas que vienen a terapia conmigo, no es como que prendes y apagas un switch y ya está, ya me perdoné, listo, gracias Eva, eso era lo que necesitaba escuchar. No, el perdonarte empieza con una decisión, es un proceso, va poco a poco, no es algo de la noche a la mañana necesariamente, y date chance que si te puedes perdonar por lo que pasó, lo que no pasó o lo que estás pensando, si te puedes perdonar unos segundos al día, unos minutos, luego unas horas, tal vez unos días, honra cuando puedas estar ahí y no te recrimines por no poderte perdonar tampoco, porque entonces pues ya tenemos dos problemas. Así que perdónate y empieza poco a poquito. Y sé que a lo mejor puede ser un poco frustrante y hasta molesto cuando alguien nos dice ¿cómo que perdónate? O sea, ¿cómo que me perdone? No es tan fácil, no entiendes lo que estoy pasando. Y sí, probablemente no lo entienda y lo desconozca. Y aún así, te invito a trabajar la autocompasión. Te invito a explorarla y a reconocer que hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos y con lo que tenemos en ese momento. Si yo hace una semana hubiera sabido que hoy iba a estar grabando este episodio, las cosas hubieran sido muy diferentes, pero no lo son. Yo no lo sabía. Y yo hice lo mejor que tenía, lo mejor que podía con lo que tenía y con lo que sabía. Otro punto importante es explorar qué has aprendido. Tal vez en un inicio, cuando es muy fresca la culpa, el duelo, tal vez no ves ningún aprendizaje en ese momento. Pero te invito a mantener la mente abierta, ir escuchándote y lo que vas aprendiendo y lo que cambiarías y lo que hubieras hecho. Y ahí está el aprendizaje. Y tal vez como la mamá de esta bebé de 3 años, Megan, así se llamaba la bebé, bueno, la niña de 3 años, que ella ahora lo que hace es que comparte la información para concientizar a la gente sobre la importancia de empotrar los muebles a la pared y poderlos fijar independientemente del tamaño. Y
Y bueno, eso es como con lo que ella aprendió, ella le dio un sentido a su pérdida. Y puede ser que tú también lo puedas hacer. En mi caso, la manera en la que le doy sentido a esta pérdida y a esta culpa con la que me he estado conectando estos días de una forma muy intensa es con este episodio. Es poder compartir lo que he estudiado, compartir lo que he estado leyendo sobre todo estos últimos días sobre este tema. Y si a ti te sirve saber que después de la pérdida, que después de perder lo que sea que viene para ti con estas palabras, en mi caso a mi amiga Gaby, si a ti te sirve saber que la culpa es parte del duelo, que va a venir y que también se va a ir, o a veces se va a quedar más tiempo, pero que es parte de, que viene con, que nos pensamos todo lo diferente que pudimos haber hecho, lo que debimos de haber cambiado, lo que nos hubiera gustado hacer, viene con el duelo. Y te puedes recriminar, y te puedes regañar, y te puedes hacer sentir mal y lastimarte con tus pensamientos, pero la culpa es parte del duelo. Y si esto te puede servir a ti, entonces este dolor tiene un sentido. Porque todas las personas, si alguna vez amamos, si algo nos llega a importar, si alguien nos llega a importar y lo perdemos, va a haber un duelo y nos va a doler. Y probablemente, muy probablemente, haya culpa después de esa pérdida. Y si pudiéramos normalizarla, y que cuando escuchamos a algún doliente que se está conectando con la culpa, no intentar sacarla de ahí, no así, sino escucharle, validar cómo se siente, reconocer que la culpa viene con el duelo, que la culpa viene con la pérdida, porque no queríamos esta pérdida, no la queríamos y no la queríamos así, y aún así llega con su inmensa sabiduría y con sus grandes aprendizajes, y duele, incomoda. Estos días después de la pérdida de Gaby he estado muy triste, y probablemente si este no es el primer episodio que escuchas, puedes escucharlo en mi voz, en la diferencia entre otros episodios y hoy. Y sí puedo decir que este es uno de los episodios que más trabajo me ha costado grabar, pero quería hablarlo en bruto, quería hablarlo, sí, desde la herida, aunque recomiendan que sea desde la cicatriz, pero porque a lo mejor esto te sirve a ti, porque a lo mejor tú has tenido una pérdida y no lo quiero hacer desde el lado académico, profesional, tanatóloga, psicóloga y todas estos títulos que vienen detrás de los estudios y de libros, sino de la persona, que a pesar de tener toda la información, que a pesar de tener todos los títulos pertinentes para llevar esto, al final del día soy una persona que lo siente y lo atravieso y me duele y me conecto con la culpa y la siento y me incomoda y también me duele la culpa, y que de nada sirve todo lo demás, porque al final del día lo vamos a pasar. Y el intentar sacarnos de ahí de una forma completamente intelectualizada, con libros y artículos, y pues entonces no estamos dejando que la emoción llegue y que nos enseñe y que se vaya. Y puede ser que tú decidas también escoger otros nuevos pensamientos, y está bien, escógelos. Puedes escoger tus pensamientos, hay diferentes herramientas. Hay una herramienta de la cognitiva conductual que se trata de ir de compras por nuevos pensamientos. Es reemplazar el pensamiento que te hace daño por uno nuevo. Y está bien. Si eso te sirve, adelante. Y permitir que esta culpa vaya perdiendo fuerza y frecuencia. Y bueno,
sí reemplazarla con pensamientos que te hagan sentir menos incomodidad y a la vez también permitir que venga a enseñarnos lo que nos tenga que enseñar. Y así lo siento yo, por más incómodo que ha sido, por más doloroso, inclusive es dolorosa, tan dolorosa la pérdida que hay gente que prefiere no querer, que prefiere no amar por el miedo a perder. Y va a venir. Si alguna vez alguien te ha importado, si alguna vez a alguien has querido, va a venir. O si algo has querido, si algo has valorado, la pérdida va a venir. Y si te conectas con la culpa, recuerda que es parte del duelo y no tiene nada de malo. Date chance. Espero que te des chance. Y bueno, está de más decir que este episodio es en honor y memoria de Gaby, que fue una mujer súper chingona, súper valiente, muy amorosa, súper amorosa y que me ha inspirado y me inspirará por el resto de mis días. Así que les voy a dejar en la descripción de este episodio la entrevista con Gaby. Muchísimas gracias a todas las personas que nos mandan mensajes y apoyan el podcast y les gusta el contenido. Se los agradezco de todo corazón. La mejor manera de apoyar el podcast es compartiéndolo. Y si te interesan esos temas, me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. El podcast tiene su propio Instagram, que es Supéralo por favor, todo pegado. Y de todos modos, si todo sale bien, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Supéralo por favor.